Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Oh Señor, en esta hora solamente queremos hacer una cosa: prestar atención a tu palabra y someternos a ella. Oh, por favor, Señor, concede esta petición de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo era un hombre profundamente agradecido con Dios. En primer lugar, Pablo estaba agradecido con Dios porque Dios había tenido una grande misericordia con él. Y especialmente porque Pablo, antes de su conversión, era un criminal. Pablo era un enemigo de la cruz. Antes de la conversión de Pablo, Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado, Cristo ya había establecido su iglesia, y mientras su iglesia crecía, Pablo la perseguía. Pablo odiaba a la iglesia. Antes de su conversión, Pablo era un judío poderoso. Él ocupó una posición de gran influencia dentro del judaísmo del primer siglo. Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2 que el apóstol Pablo no era cualquier judío. Dice que él había sido circuncidado al 8º día, que él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Y miren lo que dice el versículo 6 de esa misma carta: y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo era un enemigo de Cristo. Pablo era un enemigo de la cruz. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, ve la miseria y la maldad y todo el pecado de Pablo, que lo salva. Lo rescata de su pecado. Dios, en su amor y en su infinita gracia, salva a Pablo. Y aquí está lo más hermoso de todo esto: Dios no solamente salva a Pablo, sino que también lo llamó para que él mismo fuera el líder de la misma iglesia que él antes perseguía. Y escuchen, no solamente lo llamó para que fuera cualquier líder. Pablo fue apóstol de Jesucristo. Miren rápidamente el versículo 1 de Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser
apóstol. No fue apóstol llamado por hombres. El apóstol Pablo fue uno comisionado directamente por el Señor Jesucristo. Y por esa razón, Pablo era un hombre profundamente agradecido. Dios en su infinita gracia lo convierte y le encomienda para que él mismo con el mensaje del Evangelio trajera a muchos otros más a los pies de Cristo. Dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En otras palabras, el apóstol Pablo tenía una misión. No fue salvado simplemente para continuar viviendo su vida sin compromiso, no. De hecho, él dedicó toda su vida para el ministerio al cual él había sido encomendado. Mis amados, el apóstol Pablo no sirvió como en ocasiones y lamentablemente nosotros servimos, de que un día queremos y otro día no. Pablo sirvió con todo su corazón y con todas sus fuerzas al Dios de toda gloria y de abundante misericordia. Él le servía a Dios porque estaba sumamente agradecido y porque él sabía que era un gran privilegio servirle a su Dios. Pablo, a diferencia de muchos cristianos el día de hoy, sirvió con toda la energía que él tenía sobre su cuerpo. Pero escuchen, mis amados, aquí les quiero hablar solamente a creyentes y particularmente a miembros de nuestra iglesia local. Este llamado no solamente fue dado al apóstol Pablo, este llamado también ha sido dado a todos nosotros, a usted y a mí. Y quizá alguno podría pensar, a mí, pero yo no tengo la capacidad del apóstol Pablo. Y bien podríamos argumentar que Pablo, a diferencia de nosotros, que él sí había sido llamado por Dios y comisionado por Jesucristo, y de que él sí podía hacer lo que hacía porque él era apóstol, y siendo un apóstol, él era un hombre sabio, y de que aparte él tenía todas las ventajas a diferencia de muchos de nosotros, porque para empezar, él era soltero, y no tenía mujer que atender y ningún niño que criar. Y al ser soltero, él podía ir y venir y dedicarse completamente al ministerio sin ningún contratiempo ni impedimento. ¿Saben, mis amados? Pensar así es estar totalmente equivocado. Miren cómo Pablo, después de introducirse en la carta a los romanos, les dice en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y fíjense lo que dice el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo tiene muchas, pero muchas implicaciones. Este llamamiento, amada iglesia, no solamente ha sido un llamamiento para salvación. Esto implica también una vida de obediencia. No es solamente ser salvos y no vivir para Cristo. No es solamente haber recibido la gracia de Dios y no servirle a Él de alguna forma. Miren cómo dice una vez más el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y noten cómo dice al final, apartado para el evangelio de Dios. Este llamado, una vez más, no se refiere solamente a la salvación. Este es un llamado específico para también servir dentro y fuera de la iglesia. Miren cómo dice el libro de los Hechos en el capítulo 13 y cómo aquí en el versículo 21 se utiliza la misma palabra. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme, ahí está la palabra, apartarme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a la que os he llamado. Los creyentes han sido salvados, sí,
pero también han sido apartados para el Evangelio de Dios, para servirle y servirle con gozo y con gran sacrificio. Posiblemente Dios te salvó, posiblemente no irás al infierno, seguramente irás algún día, estarás en la misma presencia de Dios y vivirás con los santos del Antiguo y Nuevo Testamento y todos los que han muerto a través de la historia de la iglesia. Pero debes de entender que mientras estás en este mundo, debes de estar sirviendo a Cristo. Los creyentes han sido salvados, pero también han sido apartados para el Evangelio de Dios. Hemos sido salvados, pero apartados para servir con gozo y con todo el sacrificio del mundo. Amada iglesia, estas son las implicaciones de haber sido llamados a ser de Jesucristo. Sí, primeramente para salvación, pero también para la obediencia. O sea que cada persona que ha sido apartada para el Evangelio de Dios ha sido llamada para ser partícipe de esta gran misión. Dice un comentarista que cuando Dios salva, que cuando Dios llama para salvación, lo hace también para obediencia. Y dice que Dios separa a sus siervos, quienes entonces y a su vez se dedican a sí mismos para Dios. Pregunta, ¿estás sirviendo a Dios? Y particularmente, ¿estás sirviendo a Dios en la forma como hablas de Cristo y de su Evangelio? ¿Estás realmente predicando a Cristo y a este crucificado? No te quieres ir al cielo tú solo o con tu familia. Quieres llevarte a todos los que puedas contigo. Pregunta, ¿de qué manera entonces puedo dedicarme para Dios? Bueno, existen muchas maneras. Sé y estoy seguro de que todos los creyentes aquí hoy en día tienen diferentes dones y que pueden servir de muchas maneras. Y aunque es posible que tal vez algunos de ustedes todavía aún no han descubierto esos dones, lo que sí podemos estar seguros es que todos ustedes, sin excepción alguna, han sido llamados a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y tal vez se estarán preguntando, pero ¿cómo haré eso? Yo ni siquiera sé hablar. Bueno, no se preocupe mucho. Recordemos a aquel hombre, el libertador, a Moisés, el tartamudo. De hecho, hoy en día existen muchos pastores, y lo digo sinceramente, incluyéndome a mí, que estamos igual o peor que Moisés. A veces se nos traba la lengua, a veces nos ponemos nerviosos, temblamos y tenemos mucho temor. Pero luego nos damos cuenta de que hemos sido llamados y el fuego que está dentro de nosotros hace que salgamos valientemente y proclamemos el nombre de nuestro bendito Salvador. Amado hermano, amada hermana, ustedes fueron salvos, fueron salvas, ustedes fueron llamados para proclamar el mensaje de salvación que a ustedes un día los salvó. Ustedes fueron llamados, sí, para salvación, pero también para que puedan proclamar valientemente el nombre de Cristo. ¿A quiénes? A todos, a los perdidos, y para que cuando lo hagan y que los escuchen a ustedes, ellos sean salvos también por ese mismo mensaje. Lamentablemente para muchos creyentes siempre existe un pero. Siempre hay excusas, muchas excusas por las cuales no están haciendo esto, no están evangelizando. Y pueden existir muchas, pero muchas razones o excusas, pero una de las mayores razones, y yo diría que tal vez la razón principal por la cual muchos dentro de la iglesia no están evangelizando, escuchen bien, la razón principal por la que muchos dentro de la iglesia no están evangelizando es porque ellos mismos no conocen el evangelio. Lo conocen
solamente superficialmente. Posiblemente lo conocen teológicamente, saben bien la teología detrás de la cruz y sus implicaciones, pero esa teología no ha descendido de la mente al corazón, ni se ha reflejado en una vida rendida, completa a Cristo. Pero saben, vemos la Escritura y no era así con el apóstol Pablo. Pablo conocía el Evangelio y lo conocía muy bien. Y porque lo conocía, entonces lo predicaba. Porque Pablo conocía el Evangelio, entonces lo iba a proclamar a las muchedumbres, a las masas, a todas las personas que él se encontrara. Él no podía quejarse de nada. Él había recibido la joya más valiosa, más preciosa de toda su vida. Así que él no podía quedarse con la boca callada. Él tenía que anunciar que Cristo lo había salvado. De hecho, cuenta el libro de los Hechos que inmediatamente después de él haber creído el Evangelio, dice que inmediatamente después de haber sido bautizado, empezó a predicar a Cristo resucitado. Acompáñenme por favor a Hechos, solamente un libro atrás, capítulo 9, y noten lo que dice el versículo 20. Si usted gusta puede leer el capítulo 9 desde el inicio, ahí puede ver la conversión de quien en ese entonces era Saulo. Pero noten lo que dice el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo iba a las sinagogas. Las sinagogas, tenemos que entender esto, no eran cualquier lugar. Ahí en esos centros de religión era donde se encontraban prácticamente todos los religiosos, todas las fieras, todos los leones. Y él llegaba y se paraba presentando y predicando a Cristo. Él iba y se metía en estos lugares, en las sinagogas, diciendo valientemente que este al que predicaba era el Hijo de Dios. Amado hermano, tengo una pregunta para usted. Cuando usted fue bautizado, ¿hizo así como el apóstol Pablo? ¿Usted fue bautizado e inmediatamente se paró a predicar el reino de los cielos? Cuando usted fue salvo por la gracia de Dios y luego se bautizó, inmediatamente quiso predicarle a otros de Cristo. Recordemos rápidamente o brevemente lo que es el bautismo. El bautismo básicamente es la expresión de lo que sucedió en nuestro corazón. Lo expresamos de una manera visible y pública de que Cristo regeneró nuestros corazones, ¿cierto? Usted recibió y creyó el mensaje del Evangelio y para expresar su fe públicamente se bautizó para dar testimonio a todos de que usted verdaderamente creyó y recibió ese mensaje. Pero después de haber sido bautizado, ¿usted fue inmediatamente a predicar a Cristo así como lo hizo el apóstol Pablo? Me temo decir y me atrevo a decir que tal vez algunos de ustedes, desde que se bautizaron, no le han predicado ni a una sola persona. Y de nuevo, creo que la razón principal por la que muchos creyentes no evangelizan es porque ellos mismos no conocen el Evangelio. O peor aún, es porque no lo han creído verdaderamente. Pero si en verdad creyéramos que son buenas noticias, ¿saben qué es lo que haríamos? Todos, absolutamente todos saldríamos corriendo por las calles anunciando a Cristo. Es por esa razón que el apóstol Pablo, de hecho, si regresamos a nuestro texto, es por esa razón que el apóstol Pablo quería ir a ver a los creyentes en Roma para que ellos supieran y conocieran bien el Evangelio. Noten lo que dice el versículo 15, y ya vamos a llegar ahí, pero noten lo que dice ahí. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ¿cómo es eso de que el Evangelio
aún debe de ser anunciado a los que ya son creyentes. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo quiera ir a predicarles a estos un mensaje que ellos ya habían escuchado anteriormente? Bueno, existen varias razones. Ellos, los romanos, no eran algún tipo de superhumanos. Los romanos, aun siendo ya creyentes, eran hombres y mujeres débiles. Y en muchos de los casos, muchos de ellos siendo influenciados por las corrientes del mundo y especialmente las corrientes de Roma, corrían el peligro de volver a caer en tendencias pecaminosas. Y saben, eso es exactamente lo mismo con nosotros. Nadie, absolutamente nadie aquí está exento de volver a caer y pecar. Todos seguimos sufriendo constantemente ataques de parte del enemigo, ataques de nuestra propia carne, y por causa de nuestras propias concupiscencias constantemente estamos sufriendo de tentaciones. Seguimos siendo débiles todos los días, y cuando no estamos firmes, muchos pueden caer. Aun siendo cristianos, muchos siguen haciendo el mal. Aun siendo cristianos, muchos pagan con mal. Aun siendo cristianos, muchos hablan mal, actúan mal. Y por eso, y por muchas otras razones, es que la iglesia tal y como la conocemos, aún necesita el Evangelio de Cristo. Así que antes de que nosotros salgamos allá afuera a predicar el Evangelio, es necesario, debemos de asegurarnos que cada uno de nosotros que decimos haber creído en el Evangelio, primeramente y primariamente nosotros lo conozcamos. De otra manera, jamás vamos a tener ni siquiera el deseo de hacerles saber a todos los demás acerca de la belleza del mensaje del Evangelio y de la hermosura de Cristo. Ahora, viendo nuestro texto y lo que sucedía en esos tiempos, no existe duda de que la iglesia en Roma era una iglesia legítima. En esta iglesia existían verdaderos creyentes. Había hombres y mujeres cuales corazones habían sido completamente regenerados. Miren cómo Pablo les llama en el versículo 7 de Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo les dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y noten el saludo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que la iglesia en Roma era auténtica, era una iglesia genuina. Y más evidencia de ello la podemos ver si seguimos leyendo. Miren cómo dice el versículo 8. Aquí podemos ver evidencias claras y contundentes de que ahí en Roma existían cristianos verdaderos. Y aquí son donde en realidad empezamos nuestra exposición. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otras palabras, el apóstol Pablo había recibido gratas noticias de que la iglesia en Roma se estaba haciendo famosa, muy famosa. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia en Roma se estaba haciendo famosa? ¿Alguna idea? ¿Porque existían los predicadores más elocuentes de sus tiempos? ¿Porque tal vez tenían los mejores programas sociales y ayudaban a todas las familias? ¿Porque tenían las mejores construcciones con acabados modernos y por dentro tal vez tenían luces de todos colores? No, la iglesia de Roma era famosa porque su fe era verdadera. La iglesia de Roma era famosa porque su fe estaba en Cristo y únicamente en Cristo. Y miren lo que el apóstol Pablo hace. Pablo le da gracias a Dios y le ora a Dios. Alza los ojos al cielo, se dirige a Dios y con todo el agradecimiento por ver lo que Dios está haciendo en los romanos. Y me imagino al apóstol Pablo tomando tal vez una postura de oración, tal vez hincado, no sé, tal vez conmocionado, con lágrimas en los ojos, agradecido con Dios porque la fe de los romanos era tan grande y tan real que ésta se estaba divulgando por todo el mundo y así se daban a conocer. Dice otra versión acerca de este mismo versículo: doy gracias a mi Dios porque cada uno de ustedes, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes
En todas partes se habla de su fe. ¿Qué complemento más grande que una iglesia puede recibir? Que su fe esté tan sólida como una roca inamovible. Imaginen ser parte de esa iglesia en ese entonces. El mismo apóstol Pablo alabándola. Y esa pregunta nos la deberíamos de hacer nosotros también. ¿Qué tan famosa es nuestra iglesia? Ustedes saben que como líderes nosotros nos hacemos a un lado. Queremos darle toda la gloria a Cristo. Queremos que Él se lleve siempre el crédito. Pero para eso tenemos que predicar a Cristo. Para eso todos tenemos que anunciar acerca de su salvación. Cuando lamentablemente hoy en nuestros días muchas iglesias se están dando a conocer por todo tipo de escándalos, por mundanerías, por payasadas y por un sinfín de cosas, menos se dan a conocer por su fe. Nuestra iglesia se debe de dar a conocer así, por nuestra fe centrada en Cristo y únicamente en Él. De hecho, la fe de los romanos, así como la fe de los efesios, la fe de los de Colosas, era una fe que estaba 100% centralizada en la persona de Cristo y de nadie más. Así que para alentar a los hermanos en Roma, el apóstol Pablo les dice acerca de cómo su agradecimiento para con Dios era sincero, era genuino, era real, y él cuando se postraba para adorar a Dios y para darle gracias se acordaba de estos hermanos y entraba en un espíritu verdaderamente de agradecimiento. Versículo 9. Versículo 8, una vez más, da gracias. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora noten el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Algo muy pero muy similar a lo que vemos en la carta a los Efesios, en donde Pablo utiliza casi las mismas exactas palabras. Miren cómo dice en Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y después vemos que les dice la razón por la que él no deja de orar por ellos, recordándoles siempre en sus oraciones. Y la razón se encuentra en el versículo 17 de Efesios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una buena petición. Pero aquí en Romanos vemos que la razón de la oración de Pablo es otra. A los romanos les dice que sí, que tampoco no deja de orar por ellos, pero el motivo de su oración es otro. Y ese motivo lo vemos en el siguiente versículo, versículo 10. Romanos capítulo 1, versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. O sea que Pablo está orando y rogándole a Dios porque él quiere ir a Roma. Hay alguien aquí que posiblemente nunca ha ido al parque de Disneylandia y que tal vez su deseo es algún día conocer ese lugar. O posiblemente hay alguien aquí que quiera ir y visitar algún país de Europa y que al pensar en alguno de esos países ese es un gran deseo, posiblemente ese es su gran anhelo. Hay alguien aquí que sueña tal vez con unas vacaciones en Hawái, donde se encuentran según las mejores playas y que es como un paraíso. Hay alguien aquí que ese es su anhelo, su gran deseo. Bueno, hay muchas veces que nosotros queremos ir a lugares, pero que por una razón u otra no podemos visitar esos lugares. Pero aquí en la Escritura vemos que el anhelo y el gran deseo del apóstol Pablo era simplemente ir
a visitar a sus hermanos en Roma. Esa era la oración de Pablo, de ir, como dice el versículo 10, por la voluntad de Dios y tener un próspero viaje para llegar allá hacia con ellos. O sea, que él quería viajar, así como cuando nosotros hacemos un viaje y tal vez nos subimos a un avión y le oramos a Dios para que lleguemos con bien. Pablo ansiaba ir y al llegar bien para verlos y disfrutarlos. Ahora, no crean que él solamente quería ir para visitar y conocer, para que tal vez llegara y lo atendieran, para que tal vez los cristianos en Roma lo sacaran a pasear y conocer el gran imperio de Roma. No. Miren la razón por la cual el apóstol Pablo quería ir a visitarlos, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea que la razón por la que el apóstol Pablo anhelaba estar con sus hermanos en Roma era para que él fuera a reafirmar esa fe por la cual ellos ya eran famosos. Dice otra versión, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que ustedes estén más firmes. Y luego especifica acerca de cómo es que él va a comunicar este don espiritual. Y no se refiere a dones espirituales, sino que se refiere a dones naturales por los cuales ellos van a ser beneficiados a través de la palabra que él les compartiría. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, yo no sé qué fue lo que sucedió en la mente de los romanos cuando ellos leyeron esta carta, pero créanme que si el apóstol Pablo nos escribiera a nosotros, a Iglesia Bíblica Sola Gracia, de que él nos iría a visitar, creo que todos estuviéramos súper emocionados y felices, ¿cierto? Y algo que tenemos que saber acerca del apóstol Pablo es que él era un hombre de Dios bien, pero bien dotado. Él conocía, para empezar, a perfección el evangelio, y porque él lo conocía a perfección, él quería que sus hermanos estuvieran básicamente al mismo nivel que él en cuanto al conocimiento del evangelio de Cristo. En otras palabras, Pablo quería que los creyentes en Roma fueran evangelizados. ¿Con qué? Con el evangelio. Qué cosa tan más tremenda. La iglesia, o sea, los creyentes en necesidad del evangelio. ¿Se ha preguntado usted, mi amado hermano, mi amada hermana, por qué nuestra iglesia local domingo tras domingo predica una y otra vez el mensaje del evangelio? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué predicamos una y otra vez a Cristo y a este crucificado? Por las mismas razones del apóstol Pablo. Porque no hay otra cosa que decir. No hay otra persona más hermosa que presentar sino a Cristo. Él es el Señor del universo, de la iglesia y en realidad Señor de todos los hombres. Lo acepten o no lo acepten, y la iglesia tiene no solamente la responsabilidad, tiene el privilegio de presentarlo. Pero no solo eso quería Pablo para los romanos. No solamente él quería ir y llevarles el evangelio, sino que Pablo quería que también ellos, los romanos, pudieran de la misma manera confortar al mismo apóstol Pablo. Pero ¿cómo está eso? ¿Cómo es que el apóstol Pablo quiere ser confortado por los hermanos en Roma? Bueno, leamos el versículo 12 una vez más. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Si algo tenían en común los romanos y el apóstol Pablo, era su fe. Era su fe, dice la Biblia de las Américas. Espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Y noten lo que dice esta versión. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes.
Mis amados, esta es una perfecta ilustración para demostrar cómo es que trabaja el cuerpo de Cristo. Todos juntos nos apoyamos, nos animamos, nos edificamos, nos soportamos los unos a los otros, y he ahí la razón, escuchen, he ahí la razón por la cual existe la membresía de la iglesia local. En otras palabras, y para tener una idea más clara sobre lo que Pablo está diciendo aquí, es que él deseaba ir a visitarlos para anunciarles el evangelio, y de esa manera él básicamente lo único que iba a hacer era animarlos con el evangelio, y en respuesta de ese evangelio que iban a recibir de parte del apóstol Pablo, los romanos iban a demostrar también su fe con hechos, con acciones, con buenas obras, con amor y con mucha gracia. Y Pablo, al presenciar la fe de los romanos en acción, él, así como ellos, también iba a ser animado y confortado de la misma manera. Dice un comentarista acerca de esto: qué amor más universal, qué espiritualidad más comprensiva, qué devoción más apasionada a la gloria de Cristo entre los hombres. Así que ese era el gran anhelo de Pablo. Él, de hecho, desde mucho tiempo atrás quería estar ahí con ellos, y él quería asegurarse de que ellos supieran que ese deseo de Pablo existía por mucho tiempo, y se los dice, de hecho, en el versículo siguiente, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto entre los demás gentiles. O sea que el apóstol Pablo dice: yo quería ir con ustedes, pero por varias razones hubo muchos impedimentos. Era muy posible que uno de esos impedimentos se debía a que en aquel entonces se había pronunciado un edicto en el cual se había establecido básicamente la expulsión de todos los judíos de la capital romana. Miren cómo dice el libro de los Hechos en el capítulo 18, versículo 1 y 2. Después de estas cosas salió Pablo de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto, si usted lee un poco acerca de la historia de la iglesia, sucedió alrededor del año 49 después de Cristo. Y en ese tiempo, cuando sucedió esto, ningún judío era permitido residir en esta gran ciudad. Pero también había otras razones por las cuales Pablo había sido estorbado providencialmente, no por Satanás, sino por Dios mismo. Noten lo que dice Hechos capítulo 16, yo se lo leo, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu, mayúscula, tercera persona de la Trinidad, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, y noten lo que dice al final, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea que hay veces, mis amados, que aunque nuestros planes son buenos en sí, para Dios, o número uno, no lo son, o número dos, aún no es el tiempo. Y Pablo estaba consciente de eso. Él sabía que los planes de Dios son perfectos, y Pablo entendía la realidad de que Dios es soberano y de que Él en su providencia sabe exactamente cómo guiar a su pueblo para que se cumplan sus propósitos, no los nuestros. Así que Pablo les dice cuál era su intención por todo este tiempo y cuál era el anhelo de ir a verlos. Pero les decía también que no se le había hecho posible porque aún no era el tiempo, y más adelante de hecho en el capítulo 15 de Romanos vemos al apóstol Pablo dando una explicación más clara sobre la razón por la cual había sido imposible providencialmente llegar a ellos. Noten lo que dice el capítulo 15, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. El pastor John MacArthur dice que esto indicaba un problema persistente y un obstáculo ocasionado por algún factor externo. O sea, en otras palabras, Dios no se lo permitió.
Era el anhelo, el gran anhelo de Pablo, así como es mi gran deseo algún día ir y visitar la ciudad de Nueva York junto con mi amada esposa, algún día. Pero Dios no le permitió a Pablo hacer esto, aunque sus intenciones eran de las mejores. Ya vimos que él quería predicarles el evangelio, pero Dios en su providencia y en su gran soberanía no se lo había permitido. Ya después vemos más adelante que Pablo da las razones específicas por las cuales le había sido un impedimento. Noten lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 23. Si gusta acompañarme ahí para que veamos juntos lo que Pablo dice a los romanos. Romanos capítulo 15, versículo 23. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, según él planeando, cuando vaya a España irá a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto, noten cómo sigue planeando el apóstol Pablo. Cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Vemos aquí claramente que el apóstol Pablo, guiando por el Espíritu Santo, estaba escribiendo, pero había sido al mismo tiempo impedido por Dios para llegar a donde él quería ir. Y miren cómo dice al final del versículo: llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Ya vimos que Pablo deseaba, anhelaba estar con ellos y quería esto porque él básicamente quería bendecirlos, no con dinero, no con cosas materiales. Pablo los quería bendecir con el evangelio. Y como decía un comentarista, Pablo no sabía por qué aún no había recibido la luz verde de Dios para llevar a cabo sus proyectos. Aunque los proyectos de Pablo y aunque sus intenciones eran de lo mejor, aún así Dios no se lo permitió. Y miren cómo les expresa este mismo deseo a los romanos. Volviendo a nuestro pasaje, en capítulo 1 de Romanos, versículo 14, ya casi terminamos. A griegos, bueno, aquí me equivoqué. Les voy a leer lo que tengo aquí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Así que el apóstol Pablo no solamente quería ir a Roma para pasearse o para tal vez ir al Coliseo y tal vez ver un show de gladiadores. El apóstol Pablo quería ir específicamente porque quería que entre estos hermanos se pudiera recibir un fruto. Ahora, este fruto pueden ser dos cosas. Número uno, puede ser un fruto espiritual, así como se los dice a los filipenses. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Noten lo que dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y después vemos que a los de Galacia les dice específicamente cuáles son los frutos del Espíritu y cómo estos deben de ser producidos por el Espíritu en ellos. Noten lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, estos frutos no pueden ser producidos en nosotros, y si es que nosotros primeramente no conocemos
el Evangelio, es imposible que estos frutos puedan ser producidos en nuestras vidas. Bueno, pero esa era la razón por la cual Pablo quería ir a Roma, para que los romanos pudieran ser bendecidos con frutos espirituales como resultado de la exposición fiel del mensaje del Evangelio, del mensaje que los había salvado también a ellos, pero que también los iba a conducir a una vida santa y piadosa, agradable y justa delante de Dios. A los filipenses en el primer capítulo les dijo que fueran llenos del fruto de justicia, y luego más adelante en el capítulo 4 les dice que cuando él estaba con ellos no buscaba ni regalos ni ofrendas, sino que buscaba que en ellos abundara fruto. Filipenses capítulo 4 versículo 17: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora, esa era una de las cosas que podría ser el fruto, ese fruto del cual Pablo habla en el versículo 13, pero la otra cosa que puede significar el fruto en la mente de Pablo es el fruto de la conversión de otros. Este fruto como resultado de la expansión y de la predicación del Evangelio, de este grande y poderoso mensaje. Pablo ya sabía el porqué y el para qué de ese viaje. Él sabía que iba a culminar con la victoria sobre todos los estorbos que él había tenido previamente, mas sin embargo, él sabía que aún se iban a presentar otros estorbos, otros impedimentos que providencialmente Dios los iba a permitir para que él no llegara a Roma, sino hasta que él quisiera. Miren cómo dice lo que el apóstol Pablo pasó en su viaje rumbo a Roma. Yo sé en segunda carta de Corintios capítulo 11 versículo 23, aquí vemos que el contexto es acerca de los sufrimientos que el apóstol Pablo sufría por causa del Evangelio. Y observen cómo dice el versículo 23 en la segunda parte. Dice que él había trabajado en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Versículo 25: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Sigo leyendo, versículo 26: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27: en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Por esa razón, el apóstol Pablo quería ir a Roma, porque él se preocupaba por el estado espiritual de los creyentes. Ahora, teniendo todo esto en mente, nosotros, al ver los sufrimientos y los impedimentos de Pablo, tal vez de alguna manera burlesca nos preguntemos: ¿próspero viaje? Pablo quiere tener un próspero viaje, y tal vez nosotros digamos: ¿cómo es posible, Pablo? Tú pasaste por todas estas cosas. Creo que ningún otro creyente ha pasado lo que tú has atravesado, lo que tú has experimentado. Pero observen lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12. Él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea que cada obstáculo, cada preocupación, cada dolor, cada lamento, Pablo lo tuvo que soportar para la causa del Evangelio, para que éste pudiera ser llevado a donde tuviese que llegar, sin importar lo que le iría a suceder a él, ya sea mentalmente, emocionalmente y aún físicamente, porque este mensaje tendría que ser llevado a todo hombre. Y él de hecho se los dice en el versículo 14, Romanos capítulo 1 versículo 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Lo que Pablo dice aquí básicamente es que el Evangelio no discrimina en contra de nadie.
A todos, sin excepción alguna, debe de ser llevado este gran y poderoso mensaje. Así que, mis amados, cuando vayamos allá al parque a evangelizar, cuando salgamos a las calles, cuando vayamos a esas reuniones familiares y nos encontremos con todos estos hombres, mujeres, jóvenes y niños que sean posiblemente muy, pero muy difíciles de conversar y que tal vez tengan una actitud arrogante, escuchen, que esto no sea un impedimento para que no les compartamos el Evangelio de Jesucristo, porque vemos aquí que este mensaje es básicamente para todos, es para todos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Y noten cómo dice en el capítulo 3 de este mismo libro, Romanos, versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en la justicia, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y noten lo que dice al final, porque no hay diferencia. No hay diferencia, y la razón por la que no hay diferencia entre el griego, el no griego, el sabio, el no sabio, el mexicano, el chino, el venezolano, el uruguayo, el holandés, la razón es porque todos, absolutamente todos, tenemos algo en común, y eso que tenemos en común es que el pecado. Es el pecado. Noten lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y porque todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 14, a griegos o no griegos, a sabios o no sabios, a todos ellos, dice el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el mejor teólogo de la historia de la iglesia, parte final, soy deudor. Soy deudor. O sea, Pablo dice, siento que es una deuda que no puedo ni quiero dejar de pagar nunca. Es una obligación que no puedo ni quiero dejar de cumplir. Y ciertamente lo que quiere decir aquí es que su comisión como apóstol a los gentiles, a él lo ponía prácticamente bajo obligación con todos ellos. Así que, de la misma manera, amada iglesia, todos nosotros como creyentes tenemos no solamente la responsabilidad, tenemos el gran privilegio de compartir el Evangelio. Pero antes de eso, tenemos la responsabilidad de entender bien el Evangelio, de creer bien el Evangelio y, no olvidemos esto, de vivir el Evangelio. Después de haber comprendido todo esto, entonces también tenemos el gran privilegio de compartirlo a los demás. Escuchen, no solamente el apóstol Pablo era deudor para con todo hombre, todos nosotros también somos deudores, todos nosotros también somos responsables, todos nosotros somos deudores y por lo tanto tenemos la obligación y la responsabilidad de ser buenos administradores de este mismo mensaje. Escuchen, esta función recae no solamente sobre algunos pocos dentro de la iglesia, no solamente recae sobre los que se han preparado, los que han ido posiblemente a algún instituto o algún seminario, no solamente recae en los que se encuentran en el liderazgo o al que no tiene nada que hacer, porque algunos piensan así. Esta función, escuchen, recae sobre cada creyente, sobre cada uno de los miembros de las iglesias locales. Y esto, sinceramente, debería de causar en nosotros una gran presión y una grande preocupación.
Dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios que el amor de Cristo nos constriñe. O sea, esta palabra constriñe básicamente significa como cuando te apachurran, como cuando te oprimen, como cuando te aprietan tu cuerpo y que hace que tú desesperadamente busques alivio. Noten lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, la muerte, el sacrificio, la sangre de Cristo, dice Pablo, por nosotros nos deja a todos bajo obligación con Él. Deberíamos de sentir exactamente lo que el apóstol Pablo sintió. No necesitamos ser directamente comisionados, así como lo fue el apóstol Pablo. Hemos sido llamados para salvación, pero también para la obediencia. Y en el contexto de lo que estamos estudiando, la obediencia de ir y proclamar el Evangelio. Existen muchos creyentes, lamentablemente, egoístas que piensan que no le deben absolutamente a nadie. Amada iglesia, si nosotros pensamos así, estamos muy, pero muy equivocados. Así es como piensa el mundo, nosotros no. Debemos de entender que nosotros como miserables pecadores debemos absolutamente todo por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestras metas, nuestras visiones, nuestra economía, incluso nuestro todo y aún nuestra muerte, nosotros debemos a Dios, a Cristo y a su Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice una versión más literal, por eso estoy ansioso de anunciarles el Evangelio también ustedes que viven en Roma. Y precisamente por la deuda que él tiene para con todos los gentiles, ahora el apóstol Pablo está listo para anunciarle el Evangelio a los romanos, porque él sabía que aunque ellos eran ya creyentes, pero viviendo en una cultura pagana, ellos tal vez podían recaer en su fe y debilitarla. Mas por esa razón Pablo quería ir, tenía el deseo de ir y predicarles este poderoso mensaje. Ese mensaje el cual él le llama el Evangelio de Dios. Noten rápidamente lo que dice el versículo 1, parte final, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora noten lo que dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales también vosotros estamos llamados a ser de Jesucristo. Mis amados, este mensaje no es un mensaje que solamente los pecadores necesitan. Este es un mensaje que todos nosotros como creyentes aún necesitamos, y no cada domingo. Es un mensaje que necesitamos todos los días. Este es un mensaje que nosotros debemos de predicarnos a nosotros mismos, porque nosotros como sus pastores no vamos a estar ahí presentes con ustedes todo el tiempo para poder hacerlo. Este es un mensaje que ustedes deben de conocer, sí, a memoria. Este es un mensaje que debe de vivir en lo más profundo de su corazón, para que entonces ustedes lo puedan vivir y para que luego también lo puedan genuinamente y sinceramente compartir con todos los demás. Hemos visto ya el corazón del apóstol Pablo en este pasaje.
Y no hemos visto tan solamente la vida de un posible gran misionero, ¿no? Hemos visto una perfecta fotografía de lo que significa ser un verdadero creyente. Hemos visto lo que es verdaderamente poseer un corazón que agradece a Dios por su salvación y un corazón que agradece por la fe de otros. Hemos visto a alguien que realmente se preocupa por la condición de la iglesia. Un creyente que ora continuamente, un creyente que ora sin cesar y que descansa en la perfecta voluntad de Dios. Hemos visto en el apóstol Pablo a un hombre que ama a la iglesia, no para hacerse famoso él mismo, no para engrandecerse, sino para edificar a otros creyentes y al mismo tiempo ser edificado por ellos. Hemos visto en la vida del apóstol Pablo que él tenía un corazón que perseveraba aun cuando sus planes eran estorbados. Y finalmente hemos visto un corazón que ha entendido que el evangelio recibido crea una deuda para con todos los hombres. Pablo no dice, predico porque me conviene. Incluso no dice tampoco, predico porque quiero. Dice, predico porque debo. Porque cuando Cristo nos salvó, no solamente nos dio su salvación, no solamente nos ha dado la vida eterna, sino también nos ha salvado para una misión. Así que ya vimos la vida del apóstol Pablo. Ahora tenemos que ver nuestra propia vida, tenemos que ver nuestro propio corazón. Tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para el avance del evangelio. Mi oración en esta mañana es que nuestros corazones se puedan alinear al corazón del apóstol Pablo. Que nuestros corazones, así como el apóstol Pablo, sean moldeados por el evangelio, para que podamos vivirlo confiadamente, santamente, piadosamente, y a su vez podamos compartirlo a los demás. Si no has entendido bien el evangelio, hoy es el día para que lo abraces. Debes de venir a Cristo quien vino en forma de hombre, pero sin pecado, para vivir la vida que tú ni yo podemos vivir. Él fue el Hijo de Dios. Él fue y es el Santo de Dios. Él, a diferencia tuya y mía, vivió a perfección su vida en esta tierra. Sus pensamientos fueron puros, sus ojos nunca miraron hacia el mal, él nunca caminó entre el pecado, jamás conoció a las tinieblas. Él es el Hijo de Dios. Y cuando él va a esa cruz, voluntariamente, él toma los pecados de aquellos que iban a creer en él. ¿Por qué? Porque el pecado les condenaba. Así que él los toma, se apropia de ellos y se hace culpable. Siendo inocente, se hace culpable y el Padre desata toda su ira sobre él para que tú no tengas que sufrir esa consecuencia. Y si tú vienes en fe en que Él verdaderamente es el Salvador del mundo, el Salvador de tu alma, y te arrepientes de tus pecados, Dios te promete salvación y vida eterna. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Conoce verdaderamente el evangelio. De otra forma, estás destinado al infierno. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confiésalos delante de Dios. Ven a Cristo y Él te dará la salvación. De otra forma, irás al infierno. Irás al infierno. Vemos en la Escritura que Dios no se complace en la perdición del pecador.
no se complace en la muerte del impío. Él quiere tu salvación. Ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Pero si eres creyente y aún no has conocido bien el Evangelio, posiblemente lo conoces superficialmente o teológicamente, entonces tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte y vivir realmente el Evangelio. Expresar con tu vida que el Evangelio vive realmente en tu corazón. De cualquier forma, todos necesitamos a Cristo y al Evangelio, porque este es el mensaje, el único mensaje de verdadera esperanza para todos. Oremos. Señor, gracias por tu precioso Evangelio y porque en Cristo podemos encontrar no solamente la salvación, sino la gran oportunidad de servir dentro de tu iglesia. Gracias por concedernos como iglesia local el conocer el Evangelio, vivirlo, proclamarlo. Señor, que todos podamos estar a la par en cuanto a esto y que todas las actividades, Señor, o funciones en cuanto a este ministerio, el evangelismo, lo podamos tomar en serio, Señor. Ayúdanos a que como iglesia podamos caminar juntos, compartir el Evangelio, proclamarlo a todos los que están perdidos, Señor, pero sin antes, Señor, a nosotros haberlo conocido tan bien y vivirlo, Señor, cada día de nuestras vidas. Danos los recursos, danos las herramientas, Señor, para hacer todo esto, vivir el Evangelio y proclamarlo. Así que bendice, Señor, a cada hermano que esté dispuesto en este año, Señor, 2026, para que tu Evangelio sea proclamado por esta iglesia, Señor. Que no tengamos temor y aun cuando venga la oposición o los estorbos, que entendamos, Señor, que todo, Señor, todo está bajo tu mano y que debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo por evangelizar a Cristo. Evangelizar a los perdidos acerca de Cristo. Danos, Señor, la valentía. Ayúdanos como iglesia, Señor, porque queremos agradarte. Queremos, Señor, ser parte, Señor, de esta misión a la cual tú nos has encomendado. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo. Amén.